En cada barrio, en cada calle de México, hay una persona que no encaja con el resto. A veces es un recluso esquivo que rara vez se aventura más allá del buzón. A veces es un anciano gruñón que parece odiar todo lo divertido. En mi calle, esa persona es el señor Miguel Torres. Es un hombre mayor que siempre se encuentra en su casa o sentado en su porche trasero. Detesta que la gente ponga un pie en su propiedad y se sabe que amenaza con demandar civilmente a quienes lo antagonizan. Alguna vez la policía se presentó por una denuncia por ruido, ya puedes apostar a que don Miguel hizo esa llamada. Si tu pelota o tu frisbee pasaba por encima de su reja, entonces bien podrías despedirte de ellos, porque nunca los recuperarías. Esto hizo que todos los niños de nuestra calle lo temieran y lo despreciaran. Era el don gruñón de la calle Madero. Es triste realmente, porque nosotros los niños mayores recordamos una época en la que nada de eso era así. Cuando yo era un niño, don Miguel era el dulce anciano de la calle de abajo. Cada vez que pasabas por allí, él siempre estaba en el porche delantero con una sonrisa en su rostro, listo para saludarte amistosamente y con un agradable saludo. Su esposa, doña Alicia de Torres, siempre tenía golosinas a mano, y nada podía superar sus galletas de jengibre caseras. Cuando se trataba de Día de Muertos y Navidad, nadie se esforzaba más que la casa de los Torres. Eran las joyas brillantes del vecindario y todos las amaban. Eso fue hasta hace 6 años, cuando todo cambió. Era una agradable noche del 15 de septiembre, ya todos regresaban de los fuegos artificiales. Podíamos escuchar una serie de gritos fuertes que venían de la casa de don Miguel. Mis padres y yo corrimos para encontrar al señor sentado en su porche trasero, con el rostro cubierto de lágrimas. Mis padres le preguntaron qué le pasaba varias veces, y él solo repetía las palabras, "Se fue". No les llevó mucho tiempo saber de quién estaba hablando, así que entraron corriendo esperando encontrar a doña Alicia en el suelo después de haber sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Sin embargo, varias búsquedas en la casa resultaron infructuosas. Le preguntaron una y otra vez dónde estaba ella, pero siempre recibían la misma respuesta. "Se fue". La policía vino y se hizo cargo del interrogatorio, pero no recibieron mejores respuestas que mis padres. Después de días de interrogatorio e investigación, la policía se vio obligada a dejarlo ir porque no tenían pruebas de que hubiera habido un crimen. El vecindario estaba lleno de rumores y teorías sobre lo que le había sucedido a la señora Alicia. La más racional era que su matrimonio había estado en problemas durante años, hasta que finalmente ella perdió la cabeza y lo abandonó. La otra teoría que se hizo popular entre los niños era que él había asesinado a su esposa y enterrado su cuerpo en el bosque detrás de su casa. No sabía qué teoría creer, lo único que me importaba era que la agradable pareja de la calle de abajo realmente se había ido para siempre. Mis padres dijeron que solo estaba de duelo, pero don Miguel nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Se convirtió en un ermitaño de la noche a la mañana que no quería ser visto por el público. Su silla favorita en el porche quedó vacía para siempre, y su jardín se marchitó por el abandono. Cuando llegó noviembre, no se encontraba ni una calavera decorada en su puerta como de costumbre. Los adornos de Navidad de don Miguel, que antes era muy común ver su casa toda iluminada, ahora era poco más que un recuerdo. Parecía que el amor de don Miguel por las fiestas había desaparecido con su esposa. Sin embargo, la fiesta que más odiaba era, por supuesto, el 15 de septiembre. Si escuchaba un petardo, enviaba una llamada a la comisaría, denunciando fuegos artificiales de alto calibre, los cuales están prohibidos, o incluso, detonaciones de armas de fuego. Durante varios años, envió una petición para prohibir todos los espectáculos de fuegos artificiales en la ciudad, y es que, en esta parte de México, tampoco es tan común celebrar con tantos cohetones como en otras partes del país. Aún así, esas peticiones nunca vieron más que su solitaria firma en sus páginas. Hasta que al final, dejó de intentarlo por completo. Fue entonces cuando empezó a decorar con reiletes su casa. De la noche a la mañana, pareció convertirse en un ávido coleccionista de todos los reiletes de viento del mercado. Al principio parecía prometedor, tal vez retomar un pasatiempo era el regreso del viejo señor Torres. Sin embargo, este no fue el caso, ya que su sonrisa nunca regresó. Colocó los reiletes de viento en cada una de sus puertas y ventanas. Algunas personas pensaron que esta era su forma de vengarse de los fuegos artificiales, ya que cuando el viento soplaba, incluso un gran petardo parecía silencioso en comparación con los ruidos que provenían de su casa. Algunas personas debatieron si hacer una petición propia, pero al final nadie tuvo valor para hacerlo. Ya fuera por miedo o por lástima, todos querían dejar en paz al anciano.
Todo eso cambió el siguiente 15 de septiembre. Mis padres encontraron una película en mi habitación con clasificación X en lugar de PG-13 y, por lo tanto, me prohibieron asistir al espectáculo de fuegos artificiales. Me senté en mi habitación, mirando fijamente la televisión apagada, cuando el pensamiento más extraño cruzó por mi mente. Así debe sentirse Don Miguel todo el tiempo. Me entristecí al recordar al hombre que una vez fue. Hoy sería el día más duro y solitario del año para el anciano. Podía imaginarlo sentado solo en su sala, de estar vacía, y sentí una gran sensación de lástima por él. Entonces, una idea que haría desmayar a mis compañeros más jóvenes entró en mi mente. Quería ir a tratar de consolarlo. Mis padres me prohibieron asistir al grito de independencia del pueblo, pero eso no significaba que tuviera que quedarme en la casa. Simplemente me encogí de hombros y luego decidí ir y al menos tratar de visitarlo. Las calles estaban desconcertantemente oscuras y silenciosas. Con todos en la plaza del centro, el vecindario parecía más un pueblo fantasma. El pensamiento envió un extraño escalofrío por mi espalda y aceleré el paso. La casa de Don Miguel era la única en la calle con luces encendidas, así era que ya sabía que estaba en su casa, como si tuviera alguna duda para empezar. Abrí la puerta de su reja y caminé lentamente hasta llegar a su puerta, entonces la golpeé suavemente. Pensé que iba a salir furioso con el ceño fruncido y una escopeta en la mano, sin embargo, sucedió algo aún más extraño. La puerta se abrió lentamente con mi suave golpe. La idea de que su puerta estuviera desbloqueada fue bastante sorprendente, pero que se quedara abierta era una anomalía total. ¿Don Miguel? Pregunté asomando la cabeza por la puerta. Esta era la primera vez que había entrado en su casa desde la fiesta de cumpleaños de su esposa hace más de 6 años y, a primera vista, parecía que no había cambiado ni un poco. Sus abrigos de invierno todavía colgaban esperando su oportunidad de ser utilizados nuevamente, pero había uno que nunca lo haría. La casa estaba completamente en silencio y consideré irme, pero con la puerta abierta, me preocupé por la seguridad del señor. Caminé de puntillas por su vestíbulo. Don Miguel, está aquí. Soy Asael, de la calle de arriba. Solo quería saber si estaba bien. Grité en el silencio de la habitación. Ningún sonido respondió a mi llamada. Entré en la sala de estar y casi me sentí nervioso por lo que vi. Estaba completamente rodeado de imágenes de la señora Alicia, su esposa. Cada centímetro de la repisa y la mesa estaba cubierto con fotografías enmarcadas de su rostro sonriente. Sentí que la tristeza me invadía porque habían pasado años desde la última vez que la había visto y casi había olvidado lo radiante que era su sonrisa. Entonces me invadió un sentimiento completamente diferente, confusión. Esta no era la sala de estar de un hombre que asesinó a su esposa, ni de uno que fue abandonado por ella. Lo que sea que le haya pasado a la señora, su esposo la amaba y la extrañaba terriblemente. Me volví hacia el comedor y, al instante, me asaltó una serie de imágenes muy diferentes. Cubriendo todas las paredes, había dibujos y pinturas que no podía distinguir bien. Algunos de ellos eran salpicaduras de color en espiral, otros de figuras altas y negras sin rasgos discernibles. Las imágenes que más me pusieron nervioso, fueron las de un par de orbes negros y morados. Parecía que era lo que más había dibujado. La calidad de los dibujos variaba. Algunos parecían dibujados con manos temblorosas y otros parecían dibujados por un maestro pintor. Esos orbes parecían perforarme el cuerpo y me sentía incómodo en su presencia. Los dibujos estaban colocados de forma tan errática en cada centímetro de las paredes que irradiaban una sola palabra: locura. Consideré irme en ese momento, pero fue entonces cuando vi la puerta. En el piso de madera, estaba la puerta que conducía al sótano. Había sido arrancada de sus bisagras desde afuera. Me acerqué e intenté levantarla, pero descubrí que esta puerta estaba hecha de acero sólido. Este era el tipo de entrada que podrías encontrar en un refugio antiaéreo, como en las casas estadounidenses. Poseía todos los tipos de cerraduras conocidas por el hombre y, sin embargo, alguien o algo la había arrancado como si fuera de plástico. Sentí un miedo como nunca antes había sentido y estaba necesitando toda mi fuerza de voluntad para no salir corriendo y gritando. Alejándome del sótano, había un rastro de marcas de arañazos que se dirigían hacia la puerta trasera. Parecía como si alguien hubiera sido arrastrado por el piso luchando todo el camino. Una voz en mi cabeza me gritaba que corriera, que fuera a casa y llamara a la policía, pero ¿y si Don Miguel necesitaba ayuda ahora? No podía abandonar a este anciano cuando parecía que su vida estaba en peligro. Contra toda lógica, seguí el rastro de arañazos que conducía al porche trasero.
El patio trasero mostraba aún más signos de lucha. A las barras del balcón les faltaban trozos de madera como si alguien los hubiera agarrado con todas sus fuerzas. En el césped, varios parches de hierba habían sido arrancados de raíz. Podía ver una clara huella de un cuerpo siendo arrastrado hacia el bosque, lo que parecía muy reciente. Mi miedo me gritaba, pero no podía dejar que me controlara ahora, así que corrí directamente hacia el campo de árboles. Caminé rápido y con cuidado por el follaje del bosque, ignoraba que, a lo lejos, se escuchaban los cohetes del pueblo. No sabía quién se llevaba a Don Miguel, pero sabía que no podía dejar que me escucharan, pasar a lo que pasara, tenía que ser cauteloso. Dentro del bosque, parecía demasiado tranquilo para un 15 de septiembre. No había criaturas correteando, ningún perro suelto buscando esconderse de la pirotecnia del pueblo. Todos habían sido lo suficientemente inteligentes como para esconderse inclusive de los invasores del bosque. La luna brillaba en lo alto y proyectaba largas sombras a través de los árboles. Podía sentir mi miedo infantil de esas sombras arrastrándose como una araña y comencé a temblar. Mirando hacia atrás, me pareció una tontería tener miedo, porque estaba a punto de descubrir que había cosas mucho peores que las sombras y los árboles a las que temer. El sendero terminaba en un pequeño claro y, justo allí, pude ver a Don Miguel arrodillado en la tierra. Estaba a punto de llamarlo, pero fue entonces cuando noté que estaba sollozando. Sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo, porque esos eran los mismos sollozos que todos habíamos escuchado exactamente 6 años antes. Miró hacia los árboles oscuros del otro lado del claro y comenzó a suplicar. Por favor, devuélvanmela. No me importa lo que me pase, regrésenla, basta, Argos. Pensé por un momento que podría estar sufriendo un delirio porque estábamos solos aquí, pero fue entonces cuando los vi. Quería gritar y huir, pero mi garganta se tapó y mis piernas se paralizaron. Al otro extremo del claro, lo que inicialmente confundí con árboles sombríos, eran en realidad figuras. Las figuras eran completamente negras e imposiblemente largas. Sus cuerpos eran completamente desproporcionados, con piernas demasiado gruesas y brazos demasiado delgados. Debían medir al menos 2 metros de alto y tenían cráneos alargados. Cuando mi vista se acostumbró a la oscuridad, no pude ver ni boca ni nariz en sus caras. Parecían estar cubiertos por una capa de espeso exudado. Fue entonces cuando percibí su olor y casi me atraganté. Su olor era más que horrible y completamente indescriptible. No había nada en esta tierra que pudiera igualar su olor. Fue en ese momento cuando se me ocurrió que esas figuras no eran solo eso, sino que tampoco eran de esta tierra. La idea me hizo jadear audiblemente antes de poder controlarme. Todas las cabezas de las figuras se volvieron hacia mí a la vez, es entonces que pude ver sus ojos por primera vez. Se me heló la sangre en las venas cuando miré esos ojos, en ese instante comprendí lo que eran esos orbes en los dibujos de Don Miguel, eran esos ojos, tan negros como su piel y, sin embargo, tenían un extraño brillo violeta. Eran ojos que habían visto incontables mundos y galaxias. Ojos que guardaban los secretos del universo, y ahora estaban enfocados en mí. Una mano extraña y esquelética surgió de la oscuridad. La mano tenía solo 3 dedos y cada uno de ellos tenía una yema bulbosa, como la de una rana. 2 de los dedos se curvaron dejando uno apuntando directamente hacia mí. Don Miguel se dio la vuelta y me vio por primera vez. Sus ojos tenían miedo al principio. Luego, sus ojos se transformaron en una mirada de pura culpa y tristeza. Una lágrima cayó de su ojo izquierdo y supe que me estaba pidiendo disculpas. Como si lo hubiera convocado una fuerza invisible, Don Miguel fue arrastrado hacia el bosque tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Las figuras negras parecieron disolverse en las sombras, como si nunca hubieran existido. Por un segundo, todo quedó en silencio, luego vino una poderosa fuerza de viento. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver una espiral de color cegador dispararse hacia el cielo. En lo que solo podía ser el resultado de una planificación cuidadosa, la espiral de color alcanzó su punto máximo justo cuando los fuegos artificiales de la plaza del pueblo comenzaron a estallar a todo esplendor. La anomalía se perdió en un mar de colores y centellas. Al unísono de la música que retumbaba hasta el bosque. Cuando todo terminó, no quedó nada en el cielo excepto una masa de humo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, simplemente me quedé mirando el cielo nocturno. Finalmente, mis instintos naturales entraron en acción, empezaba a deganarme el frío, por lo que lentamente me dirigí a casa para que mis padres no supieran que me había ido. No les dije nada cuando llegaron a casa de la fiesta.
Dudé en contarle a las autoridades lo que vi. Después de todo, ¿quién iba a creer una historia tan imposible de un niño de apenas 13 años? Pensé que no, al igual que no creerían a un anciano cuya esposa acaba de desaparecer. Simplemente mantuve la boca cerrada y dejé que la naturaleza siguiera su curso. Las autoridades tardaron 8 días en descubrir que Don Miguel se había ido, y esto gracias a que el cartero se dio cuenta de que su buzón no había sido vaciado. La policía estaba tan desorientada con su desaparición como con su esposa. Al final, la mayoría de la gente cree que se fue de la ciudad y terminó con su vida. Don Miguel, o más bien, Don Gruñón de la calle Madero, se había ido. No deja atrás a ninguna familia ni parientes cercanos. Solo tenía 2 verdaderas herencias, de las cuales yo soy el único beneficiario. Solo me dejó como herencia, la locura, y el conocimiento solitario de que algún día, estas criaturas volverán por mí, entre los cohetes y las campanadas de la noche del 15 de septiembre.